Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo para ver este video y bueno, pues prácticamente es el último video que forma parte de esta asignatura de tópicos de política criminal y seguridad humana de la maestría en criminología de la Universidad Autónoma de Querétaro. En esta última sesión abordaremos, dedicaré el tiempo para agotar los contenidos previstos para la unidad número 7. En la unidad 7, digamos, dentro de los contenidos mínimos que nos pedían abordar, está todo lo relacionado con prácticas exitosas en política criminológica y seguridad humana. Y bueno, yo digamos que hice una especie de búsqueda sobre prácticas exitosas en términos de reducción de violencia. Entonces, bueno, es una sesión, un video que no, espero no dure mucho. Abordaré algunas prácticas provenientes de otros lugares, de otras jurisdicciones que han sido evaluadas y que aparentemente, bueno, arrojan evidentemente un descenso en los niveles de violencia. Y bueno, me ha parecido interesante pues compartirles a ustedes parte de estos hallazgos. El objetivo de esta unidad pues es que ustedes puedan acercarse, ¿no?, a algunas experiencias exitosas que están relacionadas con reducción de violencia letal, ¿sí?, con reducción de homicidios en algunas partes del mundo y que, digamos, son propuestas que vienen, digamos, de la mano con algunos enfoques, digamos, de prevención que en este sentido pues están conectados, ¿no?, con la idea del enfoque de prevención de seguridad humana, ¿no? En la medida en la que, como hemos visto, la seguridad humana como esta, digamos, como esta cara de la seguridad que intenta centrarse en las personas, proponer, digamos, estrategias integrales de largo aliento que vayan a las raíces, digamos, de los problemas, pues en ese sentido también apunta hacia intervenciones de carácter preventiva y no reactiva, ¿no? Entonces, bueno, veremos que especialmente el caso de, bueno, voy a adelantarme, un caso europeo, descansó mucho en la prevención más que en la reacción. Pues bueno, aquí un poco presentando cuáles son estos breves estudios de caso que abordaré en la sesión. Se trata de el caso en Boston, el caso en Cincinnati y el caso de Glasgow. Dos ciudades norteamericanas, las dos primeras, la segunda, digamos, una ciudad europea, ¿sí?, perteneciente al Reino Unido. Y hacia el final de la presentación, pues hablaré un poquito de la situación que prevalece en México, ¿no? Tomen esta información que yo les proporciono como un primer acercamiento a estos temas. Por supuesto que es muy probable que a ustedes pues les resulte de interés y les resulte atractivo revisar con mayor profundidad algunos de los alcances que tuvieron estas intervenciones. Y bueno, si están interesados en poder profundizar más, pues con gusto les puedo acercar la literatura consultada para la elaboración de estas diapositivas. Pues bueno, antes de pasar a los casos ya específicos, me gustaría abordar algo que me parece no vi en la unidad 1, que fue la unidad temática dedicada a revisar todo lo relacionado con política criminológica y su conexión con la seguridad humana. Me parece que me faltó, sin duda alguna, abordar algo que quizá en el curso propedéutico mencioné sobre, pues, cuando estamos frente a políticas criminológicas, en este caso, exitosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay digamos, un listado de elementos que se consideran indispensables para que una política pública, cualquiera que sea, digamos, el ámbito en el que se realizan esas intervenciones, pues sean exitosas. En el caso nuestro, que nos referimos a política criminológica, por supuesto estos elementos son fundamentales y creo que algunos de estos comenzamos a verlo incluso en
en las clases del propedéutico, ¿no? Hablamos en su momento del papel que tiene la teoría respecto de decisiones públicas que tienen por intención reducir los niveles de violencia, atender, digamos, factores criminógenos, reducir los niveles de victimización, etcétera. Y bueno, evidentemente la teoría juega una suerte de lente, ¿no? Que nos permite, por un lado, analizar la realidad, identificar cuáles son los factores que están detrás de un problema social, pero también nos va acercando o nos va indicando hacia cuáles son las áreas que tenemos que intervenir, ¿no? Y en su momento vimos que, bueno, todas las teorías tienen limitaciones, las teorías tienen, digamos, distintos niveles, ¿no? de enfoque del problema, puede ser desde un nivel micro hasta un nivel macro, y que en ese sentido, pues una sola teoría, digamos, no nos va a aportar de manera integral toda la información o todos los elementos necesarios para hacer un juicio sobre cómo debemos intervenir en una situación que requiere pues sí, de la actuación estatal. Sin embargo, es muy importante que haya una teoría detrás. Por supuesto, si esa teoría ha sido, digamos, contrastada desde una perspectiva empírica, pues mucho mejor. Si ha mostrado que tiene que sus argumentos son válidos, son sólidos, pues mucho mejor, ¿no? También un segundo elemento es el tema de la evidencia, que voy a profundizar un poco más adelante, ¿no? También, desde una perspectiva de política pública, se requiere o se sugiere, ¿no? Que haya transiciones y cambios que sean graduales. Es decir, no podemos pensar que de una revolución que intenta hacer un cambio de la noche a la mañana vamos a tener cambios sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Y que tiene relación el punto 3 con el punto 8, el tema de la sostenibilidad, la necesidad de generar rutinas y que esas rutinas se van, digamos, pues logrando configurar a lo largo del tiempo, ¿no? A partir, digamos, de intervenciones deliberadas, ¿no? Que pueden estar mediadas por incentivos positivos, por incentivos negativos, pues efectivamente para que esas rutinas se modifiquen. También, obviamente, tiene que haber una intervención, tiene que prever también, evidentemente, todo el tema de los recursos. No podemos esperar, ¿no? Que que nosotros invirtamos demasiados recursos económicos en algo que no está mostrando ser efectivo, ¿no? O que no está mostrando alcanzar los objetivos, que es la eficacia. Entonces, en este sentido, evidentemente, siempre está el tema de la valoración de los objetivos respecto del gasto realizado. También una política criminológica tiene que buscar la justicia, ¿no? Y un equilibrio, como se menciona en el punto 6, es decir, no podemos ni ser hipergarantistas, pero tampoco tener intervenciones que en el nombre de la seguridad pues haya una restricción excesiva de libertades, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estos son algunos aspectos de dimensiones de políticas públicas exitosas que en su momento compartió un ponente en el Congreso Internacional de Criminología de nuestra Facultad de Derecho de la UAC el año pasado, justo en el Congreso del año pasado. Entonces, bueno, yo retomo estas ideas, me parecen muy una buena síntesis de cuáles son esas dimensiones de las políticas públicas, llámense criminológicas exitosas, y me centraré específicamente en el caso de la evidencia. Bueno, ¿qué implica, ¿no? Una política criminológica basada en evidencia? Creo que esto es un eslogan que se ha puesto mucho de moda, sobre todo en los últimos años, y bueno, no lo quiero, digamos, mencionar como si solamente fuera algo que se dice en el discurso, pero no se pone en los hechos. Tendemos, ¿no? Desde, digamos, las instituciones, o tienden las instituciones a usar, ¿no? Pues toda una especie como de marketing, ¿no? Como para hacernos entender que pues hay una transformación respecto de las prácticas
previas, etcétera, y no es ajeno a esta idea de que usen este término de vamos a hacer política pública basada en evidencia. Bueno, lo ideal es que no solamente se trate de un eslogan o de una cuestión de marketing, ¿no? O de mejorar la imagen pública de esa institución, sino que realmente pueda transitar a ser algo que forme parte, digamos, de las rutinas, de las prácticas cotidianas de esas instituciones. ¿Qué implica esta idea de tomar decisiones basadas en evidencia? Bueno, pues que se utilice información, pero no cualquier tipo de información, ¿no? Sino información proveniente de investigaciones que tengan el carácter de científico, ¿no? Un carácter científico. ¿Qué implica que tenga un carácter científico? Bueno, pues implica evidentemente hablar de aspectos que ahorita nos saldríamos, digamos, del tema concreto que estamos revisando y nos llevaría a hablar de cuestiones que ustedes muy probablemente ya han sido formadas y formados en, o sea, métodos de investigación, enfoques, estrategias de investigación, todo lo que tiene que ver con la metodología, digamos, en ciencias sociales, métodos cuantitativos, métodos cualitativos, qué características deben de tener, cuáles son los procedimientos para llevarlos a cabo, qué aspectos tenemos que tener cuidado al momento de recabar información, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde deberían provenir estos datos y estos resultados? Bueno, en general, pues de procedimientos que hayan cumplido con ciertos estándares científicos mínimos, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, únicamente estudios que han sido publicados en revistas indexadas, pues me parece que no. Puede haber otro tipo de información que con arreglo a los métodos de las ciencias sociales cumplen con estándares de calidad, pueden ser informes de organizaciones de la sociedad civil, pueden ser incluso informes de la propia autoridad que intenta intervenir en una situación, ¿no? Podríamos incluso pensar en contar con información proveniente de otros países. Sin embargo, bueno, aquí esto es un tema que no está previsto en este programa de estudios, pero tiene que ver con la idea de trasladar casos de éxito de un lugar a otro y que, bueno, más o menos lo vamos a ver un poco con los casos de éxito que yo les voy a hablar, ¿no? Se hizo un poco esta idea de trasladar proyectos que funcionan en un lugar, adaptarlos a otro contexto. Bueno, y sobre todo recordar que en cuestiones de derecho, bueno, no solo de derecho penal, de criminología, de seguridad, pues normalmente hay muchos factores que hacen que el discurso se vuelva como muy visceral, muy tirando, digamos, hacia las emociones de la gente, hacia su miedo, hacia aspectos como muy profundos que están relacionados pues con esta necesidad humana de seguridad, ¿no? Entonces, cuando usamos discursos para validar decisiones únicamente ancladas, digamos, en esas emociones, pues desafortunadamente se van a autorizar muchísimas intervenciones que no necesariamente son respetuosas de derechos humanos, no necesariamente serán efectivas y que posiblemente estén fundadas, digamos, en corazonadas, en intuiciones. Entonces, la idea es que evitemos ese tipo de prácticas y que las decisiones de política criminológica en este caso pues estén basadas en evidencia, ¿no? Y eso es un antídoto, como bien mencionan algunos autores, para evitar el populismo punitivo y para evitar reacciones autoritarias. Perdonen, iba a... creo que ya no puedo regresar la diapositiva anterior, pero bueno, un poco la idea es de cuáles son las características de la política criminológica basada en evidencia, ¿no? Entonces, bueno, una de las características es que tiene un enfoque científico, ¿no? La información que obtengamos tiene que provenir de investigaciones realizadas bajo un enfoque científico y no solo científico, sino también deseable que sea multi o inter o transdisciplinar. O sea, no basta con que esos datos provengan de personas con una formación jurídica, por ejemplo, ¿no? Sino que necesitamos integrar muy probablemente a un equipo
multi o inter o transdisciplinar que entienda, ¿no? Prácticamente cómo es que convergen distintos aspectos, ¿no? Tanto sociológicos, criminológicos, penológicos, jurídicos, en aspectos de política criminológica. Ese sería un aspecto importante y que esté basada obviamente en datos empíricos, pero bueno, aquí la idea es que sean igual datos empíricos generados mediante ciertos protocolos que cumplan con requisitos, digamos, de validez, de relevancia, de solidez, que sean acordes con los estándares científicos, ¿sí? Entonces, bueno, voy a comenzar a describir uno de los 3 casos que voy a presentar. El primero es el caso Boston. Digamos que es el más antiguo de los 3. También disculpen si los 3 casos que presento son precisamente casos anglosajones, ¿no? Casos pertenecientes al norte global. Es complejo, pero en esta idea de mostrarles a ustedes política criminológica basada en evidencia, pues tengo que ser honesta en el sentido de que son quienes tienen esa cultura, los recursos para generar evaluaciones de sus políticas criminológicas, ¿no? No significa que en México no tengamos, de hecho más adelante hacia el final voy a hablar del caso, no de todo México, sino únicamente de la Ciudad de México, pero sí ser honesta respecto a esta situación. Esta es la razón por la que presento casos, digamos, situados en Estados Unidos, casos situados en Europa, y pues decir que falta desafortunadamente, ¿no? Como que comenzar a trabajar en el fortalecimiento de la generación de investigación científica en el ámbito criminológico, pues en Latinoamérica, tener una cultura un poquito más arraigada en ese sentido, ¿sí? Y bueno, pues entonces, en Boston, digamos a finales, en la última década del siglo pasado, prácticamente, o sea, se tuvo conciencia de que eran muy altos los niveles de violencia entre jóvenes, especialmente aquellas juventudes vinculadas a las pandillas. Y se dieron cuenta de que, pues, que había que intervenir, ¿no? Prácticamente era urgente la intervención. Entonces, bueno, como objetivos de esta operación, que podríamos llamarla como cese de fuego, ¿no? A esta operación en castellano, en español, pues bueno, sus objetivos fue, número 1, obviamente reducir los homicidios juveniles relacionados con actividades de pandillas. También, por supuesto, reducir, digamos, el número de personas que integraban esas pandillas y lograr, digamos, una comunicación directa con estos jóvenes que estaban viéndose involucrados en conductas bastante violentas. Bueno, aquí hay una gráfica, digamos, que me parece que debí de haberla puesto al final, ya cuando hubiese explicado qué era el programa y cómo es que incidió. Pero bueno, ustedes piensen, ¿no? Que aquí está, digamos, el registro histórico del número de víctimas en la ciudad de Boston de 24 años o menos, ¿sí? ¿Cómo es que se da hacia los 90 el repunte? Se da un repunte del número de homicidios de personas jóvenes, ¿no? Llegando hasta los 70 y tantos personas jóvenes que murieron en actividades relacionadas con pandillas. Y bueno, es así que en el 96, digamos, se pone en práctica o se pone en marcha este operativo. Y bueno, un poco lo que nos muestra, ¿no? Es que hubo un descenso importante, incluso por debajo, digamos, de la línea base, a partir de la cual se empezó a registrar los homicidios de jóvenes en Boston. Y bueno, evidentemente después hubo un repunte entre el 2000 y el 2007. No está muy aclarado cuáles son las razones de esta situación, pero de cualquier manera parece ser que cuando se hicieron modificaciones a este operativo, pues comenzó de nuevo a descender el número de homicidios, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un programa que ha estado en marcha desde prácticamente hace ya casi 30 años y que
pues durante su andar ha sufrido modificaciones derivadas de la evaluación que se va realizando, ¿no? ¿Cuáles han sido las estrategias empleadas? Pues bueno, un poco lo que nosotros le llamamos la zanahoria y el garrote, ¿no? O sea, incentivos positivos, incentivos negativos, el policía malo, el policía bueno. Eh, digamos que es de los primeros modelos que ponen en práctica esta idea de tener policías que resuelvan problemas, ¿no? O sea, dejar un poco de lado el policía alejado que está únicamente haciendo patrullaje subido en un vehículo, sino que realmente sea un policía que, además de que lo conocen en la comunidad, pues su objetivo es resolver problemas en esa comunidad, ¿no? Otra de las estrategias fue, bueno, frente a situaciones de violencia, frente a personas que son claramente personas violentas, lo que necesitamos es activar todas las palancas, ¿no? Pulling levers. Y contra estas personas, pues aplicar todas las consecuencias legales posibles. Entonces, bueno, estamos hablando, como vemos, ¿no? O sea, por un lado tenemos un poco la idea de tener una policía más cercana con la comunidad, que sería un poco la zanahoria, pero por otro lado tenemos el garrote, ¿no? Esta idea de activar todas las palancas. Otra zanahoria se referiría a la generación de oportunidades de empleo para las personas que están involucradas en actividades de pandilla y que deseen salir de esa situación. Algo que está relacionado con el garrote se refiere a que se generaron encuentros entre la policía y los miembros, digamos, de las pandillas, y de manera muy directa y muy clara, se les explicaba cuáles podrían ser las consecuencias de mantener estas conductas antisociales. Entonces, bueno, fueron encuentros, están documentados, ¿no? El número de encuentros que se realizaron, con qué pandillas, etcétera. Y pues claramente hubo un encuentro directo entre, digamos, agentes del Estado contra o con estos miembros de pandillas, ¿no? Aquí no se trata, digamos, de criminalizar a quienes pertenecen a las pandillas, ¿no? Más adelante vamos a observar. No se trata de que todos los miembros sean personas problemáticas, pero sí, digamos que dentro de esas pandillas se identificó que estaban las personas que más homicidios cometían, ¿no? Contra jóvenes. Entonces, bueno, es importante advertir esta cuestión. Y se le dio desde ese momento, desde los 90, a la comunidad un papel importante de ser quien vigilara, digamos, todo este programa, ¿no? Evidentemente no está construido desde una perspectiva de seguridad humana, pero observemos cómo, al menos en una fase, digamos, de la implementación de este programa, sí se consideró la implementación participativa, que es uno de los aspectos metodológicos que sugiere la seguridad humana. Bueno, dentro de los resultados que más, digamos, se mencionan, está la disminución en un porcentaje importante de los homicidios juveniles, sobre todo en los primeros años de implementación. Como les digo, después, a partir del 2000, hubo, digamos, un incremento nuevamente que hizo que se tuviera que repensar este programa y se le hicieran ajustes, y nuevamente hacia los 2009, 2010 comenzó a haber un descenso en los homicidios. Hay incluso los resultados de este caso han sido valorados, digamos, o evaluados desde una perspectiva criminológica por académicos, ¿sí? Hay gente que se dedicó a hacer, por ejemplo, a partir de un diseño cuasi experimental, contrastó resultados entre aquellas pandillas que fueron intervenidas por el Estado, ¿no? O sea, aquellas pandillas que fueron invitadas a dialogar con agentes de seguridad, a quienes se les presentó desde una perspectiva de comunicación cuáles serían las consecuencias, y aquellas pandillas que no fueron cubiertas por el programa. Entonces, al menos sí se observó que los episodios violentos entre aquellas pandillas que no fueron parte de la intervención se mantuvieron, ¿no? Y lo que llamó la atención es que, bueno, no solo hubo, digamos, una reducción de la violencia en el caso de aquellas pandillas, sino que también se abordó, digamos, factores criminógenos que no necesariamente están relacionados únicamente con la violencia, ¿sí?
¿Qué aspectos se han considerado clave de esta política criminológica? Bueno, que hubo una coordinación, ¿no? No nada más fue la policía la que intervino, aunque era una de las caras más visibles. Y bueno, la comunicación con la comunidad y con los actores perpetradores de la violencia, ¿no? Ha habido críticas, obviamente, a este modelo. De hecho, ustedes, si recuerdan la gráfica, no es totalmente una gráfica que muestre un descenso total en los homicidios, sino que en momentos hay repuntes. Y en ese sentido, bueno, se preguntan cuál ha sido realmente el factor que ha incidido en la reducción, si realmente es el programa en sí u otros factores. Hay quienes además dicen que, bueno, este programa en términos de eficacia, de resultados y respecto del costo, pues dicen que es como un programa que ha sido como costoso en términos financieros, ha requerido como mucha energía de parte de muchos funcionarios. Y bueno, una crítica importante es que parece ser que está enfocado más en el garrote que en la zanahoria, por decirlo así. E incluso algunos han documentado pues cómo estas estrategias de ir a dialogar con los pandillas, con algunas pandillas, etcétera, puede comenzar a reforzar estigmatización, porque queda la duda de por qué a unas pandillas, por qué en un inicio con algunas pandillas sí se acercaron y con otras no, cuáles fueron las razones, ¿no? de únicamente acercarse con algunas, qué origen étnico tenían sus miembros, etcétera. Ese ha sido un motivo, digamos, de crítica. Y bueno, después pasamos a otro caso de éxito, que es el caso de Cincinnati, que aquí voy a hablarles, digamos, de dos programas que han surgido a lo largo del tiempo, con dos enfoques distintos, pero que hasta cierto punto son deudores un poco, o sea, han tomado en parte el modelo de Boston, ¿sí? Se han valido en parte, digamos, de las intervenciones realizadas en Boston y, bueno, han propuesto obviamente con modificaciones y con cambios, sobre todo el primer programa, la iniciativa de Cincinnati para reducir la violencia, que bueno, ahí dice 2017, pero en realidad es 2007, disculpen. La iniciativa en Cincinnati comenzó en el 2007 y esta es una iniciativa muy similar a la intervención en Boston y está centrada en personas, ¿sí? De hecho, ahorita en las diapositivas ustedes van a darse cuenta que es muy similar. En cambio, en el 2017, a partir, digamos, de toda la evaluación de la información que se va produciendo tras la implementación de la iniciativa de reducción de violencia en Cincinnati, pues se advierte, ¿no? Que hay ciertos espacios urbanos, físicos, que pareciera que son como una red criminógena, ¿no? Entonces, esto ya no está centrado, el segundo programa, el programa Pivot, ya no está centrado, digamos, en personas, sino que lo que intervienen son lugares, ¿sí? Un poco bajo esta idea de la criminología ambiental, cómo es que los espacios físicos inciden, ¿no? En la comisión de delitos. Entonces, bueno, cabe mencionar que el último programa del Pivot pues, es mucho más reciente, ¿no? Pero entiéndase que estas estrategias, ambas estrategias, digamos, son complementarias y no es que sean contradictorias, sino que más bien la segunda, la Pivot, surgió a partir de estar evaluando y observando y monitoreando los resultados de la primera intervención, que es hasta cierto punto similar a la de Boston. Entonces, bueno, han sido la iniciativa para la reducción de la violencia en Cincinnati, es, digamos, le llaman una estrategia de disuasión focalizada, es decir, son como estrategias preventivas ya de corte secundario, terciario, dirigidas específicamente a población en riesgo, ¿sí? Que lo que buscan es reducir pues la violencia entre jóvenes también, sobre todo entre jóvenes que pertenecen a pandillas, a grupos violentos, y usa mucho todo el tema de la comunicación, al igual que el caso de Boston, ¿sí? Sin embargo, le agregan, digamos, algunos aspectos que desde una perspectiva criminológica, pues se tienen ya hasta cierto punto demostrados, ¿no? El tema de la celeridad en la aplicación de las sanciones, que es algo que en su momento Beccaria desde el siglo XVIII ya decía, ¿no?
que para que las sanciones, digamos, sean efectivas, pues tiene que haber, no la severidad, no es tan importante la severidad, sino que las variables que son más importantes es la celeridad y la certeza, es decir, que la sanción se imponga rápido y que la persona que comete un delito tenga la certeza de que se le va a imponer una sanción. Entonces, en ese sentido, se disuade a la gente de cometer delitos, ¿no? Ya sea que reincida o que sea una persona que va a delinquir en primer lugar, si está consciente de que va a recibir, de que es muy probable que sea detectado, que se le lleve ante un juez, que ese juez de manera rápida le imponga, decida una sanción y esta sanción se le imponga de verdad, pues digamos que esto sí disuade, ¿no? Pero no solamente está esta idea del garrote, que esto es el garrote, ¿no? Es un incentivo negativo, sino que está también la cuestión de vamos a promover también desde una perspectiva de incentivos positivos el que la gente decida dejar prácticas violentas. Entonces, bueno, desde esta perspectiva se ha hecho mucho énfasis en la implementación de programas que apoyen a aquellas personas que estando en pandillas o en grupos violentos deseen cambiar su estilo de vida, ¿no? De igual manera que en el caso de Boston ha tenido un componente comunitario muy importante. Se ha solicitado la participación de líderes comunitarios durante la implementación de este programa. Entonces, bueno, a partir de una revisión que se hizo ya hace pues, prácticamente 15 años por la Universidad de Cincinnati, que fue una evaluación de este programa a 2 años de haberse comenzado a implementar, pues se observaba que efectivamente había de toda la población, digamos, de Cincinnati, solo un muy pequeño porcentaje pertenecía a pandillas, a grupos violentos. Pero que este pequeño porcentaje era el gran responsable, muy responsable, de una gran cantidad de homicidios. Estamos hablando de que ese 0.3% de la población de Cincinnati, a este 0.3% de la población se le adjudicaba la responsabilidad de casi las 3/4 partes de los homicidios que ocurrían en la ciudad. Entonces, bueno, dentro de los resultados ya concretos, se observó al menos que, digamos, previo a la intervención, pues había ciertas cifras de homicidios, ¿no? Evidentemente, como especie de línea base, ¿no? Forma una línea base, que una vez valorada, digamos, los resultados de esta intervención, pues se observó que sí hubo una disminución significativa en los homicidios, sobre todo en los homicidios relacionados con las pandillas, ¿no? Con los grupos violentos. Entonces, bueno, quizá no a nivel global, ¿no? Pero sí en los homicidios en los que está, digamos, relacionado el grupo juvenil o la pandilla. También se observó, bueno, mediante diversos indicadores que hubo una mejora en la relación entre la policía y la comunidad, hubo un acercamiento. Ahora paso al segundo programa, ¿no? Al pivot. Digamos que con el andar de la estrategia de intervención para la reducción de la violencia en Cincinnati, pues se dieron cuenta, ¿no? Desde la policía, que había la urgente necesidad de abordar la violencia que se concentraba únicamente en algunas zonas de la ciudad, ¿no? Lo que le llaman los hotspots, ¿no? Los puntos calientes del crimen, por decirlo así, pues bueno, se dieron cuenta, los identificaron y propusieron una intervención específicamente en esos lugares donde la violencia se consideraba pues crónica, ¿no? Porque históricamente había altos niveles de violencia ahí y no había, a pesar de la intervención que había significado esta intervención para reducir la violencia, pues esa violencia no se había reducido, ¿no? Entonces, bueno, aquí digamos que los objetivos de este programa de intervención fue, pues, en primer lugar, identificar aquellos lugares que figuraran como lugares criminógenos, ¿no? Que además se constituían como una red.
se entienden como aquellos lugares que facilitan, o favorecen la actividad delictiva o en las que se presentan pues determinadas conductas violentas, ¿sí? Ese fue como su primer objetivo, identificar esos lugares. Posteriormente, pues intervenirlos para que esa violencia crónica, sostenida, digamos, se diera, ¿no? Y finalmente otro objetivo, pues colaborar con la comunidad de tal manera que se crearan, digamos, lazos comunitarios fuertes, tejido social se restableciera, pues porque en el fondo, desde una perspectiva criminológica, y se ha visto, digamos, por varias teorías y se ha demostrado empíricamente, que mientras el tejido social sea fuerte y exista una colaboración entre comunidad, pues eso es un factor, digamos, de prevención o factor de protección de la criminalidad. Bueno, eh, relacionado, digamos, con las dimensiones de políticas criminológicas exitosas, pues en el punto 2 que referí sobre el uso de la evidencia, ¿no? Mencionar que en el caso de este programa, el programa Pivot en Cincinnati, utilizó, digamos, una metodología, ¿no? Que está documentada en distintos estudios, ¿no? Evidentemente, pues lo primero que se hizo fue analizar la situación, o sea, generar un diagnóstico a partir no solo de los insumos de la propia policía de Cincinnati, sino también, obviamente, a partir de información proveniente de la academia, de información proveniente de agencias nacionales que registran, digamos, datos, etcétera, así al estilo del INEGI, al estilo de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Dentro de las intervenciones específicas, como es una estrategia dirigida a espacios y no a personas, pues bueno, está toda la cuestión, digamos, de criminología ambiental, ¿no? Mejorar la iluminación, aquellos espacios que habían sido abandonados, pues se demolieron, se generaron espacios, digamos, donde las personas pudieran reunirse, pudieran crear y fortalecer el tejido social, generar relaciones. Y bueno, aquellas áreas donde se identificaban situaciones problemáticas, pues se colaboró con los propietarios para que estas zonas fueran revitalizadas, ¿no? Bajo una idea evidentemente de mejorar la percepción, digamos, de la ciudadanía sobre esos espacios. ¿Qué tan seguro o inseguro me siento en un lugar X con ciertas características, ¿no? Y el tercer aspecto fundamental, pues, se refiere a la participación comunitaria, ¿no? Todo este proceso involucró, evidentemente, la participación de la comunidad que existía en aquellas zonas que se consideraban con niveles altos de violencia o con violencia crónica, ¿no? Dentro de los resultados, bueno, se habla de una reducción significativa de ataques con armas de fuego, sobre todo en esas áreas intervenidas. Digamos, en el imaginario colectivo, esas zonas que previamente se asociaban indudablemente con espacios peligrosos, con espacios donde si yo voy ahí me pasa algo, se transformó a hacer de estos espacios dentro del imaginario colectivo espacios más seguros, espacios que, digamos, vale la pena estar ahí, espacios vivibles, habitables. Y por supuesto esto incide sin duda alguna pues en la confianza, ¿no?, que pueda tener la comunidad respecto de la labor de la policía, de cómo actúan frente a situaciones violentas, pero también un fortalecimiento, digamos, en términos de la cooperación que pueda tener la comunidad con los agentes de seguridad. Y paso al tercer caso, el caso Glasgow, ¿sí?, en Escocia. Entre 1980 y 1990, la capital, digamos, de Escocia era considerada pues como la capital del asesinato en Europa, ¿no? Había altas tasas de homicidio, sobre todo siempre relacionadas con armas blancas. Aquí digamos que el tema de armas de fuego no es tan grave como en el caso de toda América,
Pero de cualquier manera, siempre estaba un problema de armas blancas, cuchillos, navajas, siendo como los instrumentos con los que se cometían homicidios, especialmente entre los más jóvenes. Se detectó que la violencia pues, estaba muy concentrada, sobre todo en áreas de alta marginalización y donde pues históricamente había la gente vivido pobreza, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden observar una gráfica donde se observa, digamos, las tendencias de los homicidios en Glasgow, ¿no? Bueno, no nada más son homicidios, sino que están también, digamos, las tentativas aquí, ¿no? Y lo que serían como lesiones graves también. Están, digamos, mezcladas todas estas categorías y bueno, de cualquier manera se puede observar, ¿no? Que del 2007, que veremos es más o menos la fecha en la que comienza a funcionar esta intervención, pues a partir de ese entonces se produce un descenso importante, ¿sí? Prácticamente estamos hablando de que a 5 años de la intervención ya se había reducido en un 50%, digamos, este tipo de incidentes graves. ¿Quiénes fueron las instituciones que participaron? Pues bueno, básicamente la Unidad de Reducción de la Violencia de la Policía de Escocia. Sin embargo, no únicamente es algo que competa únicamente a la policía escocesa, sino que se vio involucradas distintas agencias. Por supuesto, implicó el compromiso político del gobierno escocés, en primer lugar, y desde ahí pues la indicación a todas las agencias vinculadas a este proyecto, a esta intervención, pues para participar. Es importante mencionar que está basado esta intervención en el modelo de Boston y en el de Cincinnati, por supuesto, pero tiene algo muy importante en el sentido de que parece ser, ¿no? quienes lo estudiaron, quienes lo valoraron y lo evaluaron, que tiene un componente más, digamos, preventivo que reactivo, a diferencia de los modelos, sobre todo el de Boston, que era más dirigido a la disuasión desde una perspectiva de reacción. Pues bueno, este es más como a la prevención a partir de la generación de condiciones económicas, sociales, de comunidad, comunitarias, etcétera, para que las personas involucradas en conductas violentas pues desistieran de ellas. Creo que un aspecto muy interesante y muy importante que en lo personal me parece que es no, o sea, me parece que es novedoso en el sentido de que fue quizá el primer lugar del mundo que reconoció la violencia como una enfermedad, ¿no? O sea, desde una perspectiva, digamos, ya hasta de salud pública, ¿no? Así como hoy día hablamos de la epidemia o de la pandemia de homicidios, bueno, no pandemia, sino de la epidemia de homicidios en toda América, pues bueno, también Glasgow, digamos que fue como de las ciudades pioneras o de las jurisdicciones pioneras en donde hablaron de la violencia como una enfermedad social que tiene que ser tratada y prevenida, ¿no? Y por eso este eslogan, ¿no? De la violencia es prevenible, no inevitable. Esta idea de abordarlo desde una perspectiva más de enfermedad, de salud, hizo que en lugar de transitar hacia discursos y narrativas de reacción y de castigo, se utilizaran también otro tipo de narrativas, digamos, un poco humanizando más a las personas que se ven involucradas en este tipo de conductas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicieron? Pues tomaron historias, ¿no? Tanto de las personas que han perpetrado algún tipo de violencia, como de las víctimas, para, pues, por un lado, generar empatía, ¿no? Pero también, sobre todo, para modificar conductas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos casos, por ejemplo, la historia de una persona llamada David, una persona desaventajada socialmente, que había sido bueno, no históricamente, sino en su vida, vulnerabilizada, y cómo es que encuentra, digamos, pues en un grupo de jóvenes, pues una manera de sentirse identificado, de sentirse validado y digamos con las implicaciones que conllevaba pertenecer a esta pandilla, ¿no? Acciones de violencia, que son, digamos, códigos de conducta esperados en algunos casos de algunas pandillas. También
trabajó mucho en la parte laboral y educativa y también de salud mental. O sea, prácticamente fue una propuesta de largo espectro o de amplio espectro que no solamente, en la que no solamente participó la policía, por supuesto la policía es como quien coordinaba, ¿no? Quien se encargaba de coordinar un poco la propuesta, pero se involucraron pues todas las autoridades educativas, ¿no? Identificaron a jóvenes que estaban en situación de riesgo, apoyaron, proveyeron de atención en términos no solo de salud física, sino de salud mental a aquellas personas que identificaban como personas en situación de riesgo, excluidas socialmente, y también dieron capacitación para el empleo, ofrecieron, ¿no? Se aperturaron, digamos, programas muy al estilo de lo que se hizo en la administración anterior y que sigue, ¿no? De jóvenes construyendo el futuro, pues bueno, aquí digamos que en el caso de México es como abierta, digamos, a todas las personas que estén dentro de cierta franja etaria, que quieran adquirir experiencia laboral, habilidades, etcétera. Allá prácticamente es como el programa, pero únicamente dirigido a aquellas personas que habían tenido un conflicto con la norma. Jóvenes. Bueno, dentro de los resultados del caso, de este caso, bueno, de esta intervención en Glasgow, pues bueno, se observó que el número de homicidios empezó a implementarse este programa desde el 2005, pero bueno, el registro está al 2008, con se observa, ¿no? Al menos el número total, digamos, de acusados de homicidio va reduciéndose de los 140 aproximadamente a 80, ¿no? 80 hacia el 2018. Después el número de víctimas de homicidio estaba en 100 hacia el 2008 y bueno, aquí digamos que no hay una reducción muy amplia, como es en el caso de los acusados de homicidio, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera pasan, bueno, pues creo que es un 40% al menos de reducción en las víctimas, ¿no? Además, que no nada más se redujeron los homicidios, sino que también se redujeron otro tipo de crímenes violentos en un 48%. Y Glasgow dejó de tener esta imagen internacional o al menos europea de ser la capital del crimen, la capital de los, digamos, de los homicidios. Dejó de tener esta imagen y pasó a ser vista más bien como una ciudad excepcional, ¿sí? Una ciudad excepcional en el sentido de que ya los homicidios están como hasta cierto punto controlados. ¿Cuáles son los aspectos claves, digamos, en esta intervención? Bueno, que si bien fue una propuesta que tiene raíces en las intervenciones realizadas tanto en Boston como en Cincinnati, pues se adaptó al contexto local, ¿no? Si se fijan, realmente fue como mucho más amplia la intervención, no únicamente reactiva. También tiene aspectos preventivos el caso de Cincinnati y Boston, pero este fue mucho más amplio, o sea, abarcó prácticamente muchas áreas de política pública más allá de la política criminológica. Evidentemente hay, digamos, algunas críticas o algunas personas que se han dedicado a estudiar estos casos, pues dicen, dudan de que realmente todo este cambio pueda ser atribuido a esta unidad de reducción de violencia en el caso de Glasgow, ¿no? Sino que dicen que incluso pues hay otros factores, ¿no? ¿Qué tanto puede jugar el tema de la identidad nacional? ¿Qué tanto juega el compromiso político que se tomó desde las más altas esferas para decir un poco esta política de vamos a prevenir y no reaccionar, ¿sí? E incluso se ha hecho la comparación de las estrategias implementadas en Escocia, en Glasgow, con las estrategias implementadas en Londres en los mismos periodos, porque bueno, digamos que también en Londres hubo un repunte de este tipo de delitos violentos, los homicidios, sobre todo aquellos cometidos entre jóvenes. Y bueno, llama mucho la atención que en el caso de Glasgow sí tuvo efectos positivos y en el caso de Londres no. Entonces, bueno, algunos lo atribuyen no solo a estos factores que hablaba de compromiso político e identidad nacional, sino incluso a la amplia visión
e intervención en otras áreas distintas a la reacción, ¿no? Que en el caso de Londres fue muy dirigido al castigo. Ahora, bueno, pasaría ya para concluir con la sesión de hoy a pues un poco a la reflexión, porque no, aquí realmente no, me parece que no es no tengo ni la suficiente, digamos, información ni la capacidad para hacer un análisis de cómo ha funcionado las estrategias realizadas desde pues distintos gobiernos con distinto signo político en los últimos años en México, ¿no? Únicamente, bueno, aquí presentarles pues una gráfica, ¿no? Con base en información del INEGI que está, digamos, que es una gráfica que abarca del 1990 a 2023. La información está actualizada al 2024, es lo más, digamos, actualizado que encontré. Y podemos ver, ¿no? En esta gráfica el número absoluto de homicidios a nivel nacional. Obviamente, cuando nos volteamos a ver el caso de Glasgow o el caso de Cincinnati o el caso de Boston, pues vemos que allá ni siquiera pasan los homicidios de los 10,000. O sea, en el caso de Glasgow, pues teníamos una gráfica donde no pasaban de los 2,000, tanto homicidios, se juntaban ahí datos de homicidio, como intentos de homicidio, como riñas, ¿no? Que provocan lesiones, pero aquí estamos hablando únicamente de homicidios, ¿no? Entonces, bueno, obviamente las dimensiones, digamos, y la complejidad del problema pues son distintas, ¿no? Sin embargo, bueno, la tendencia se puede observar muy claramente y ha sido como bastante identificado, ¿no? Que del 2007 a la fecha, pues ha habido un alza. O sea, prácticamente se ha repuntado los niveles de homicidios en México. Algunos lo atribuyen, pues, a la estrategia de seguridad propuesta por Calderón Hinojosa, ¿no? Y a no solo el tema del combate a la delincuencia organizada, sino también, pues, un poco a cómo las estrategias de descabezamiento de los carteles ha dado, pues, hasta cierto punto una atomización de grupos, un crecimiento exponencial de grupos de criminalidad organizada y un mayor, digamos, número de actores que ejercen la violencia de manera no legítima y que buscan, pues, hasta cierto punto, pues, el control territorial para poder llevar a cabo sus actividades ilícitas. Entonces, pues prácticamente se ve la tendencia al alza, ¿no? Vimos que a partir del 2011-2012 hubo un descenso. Ese descenso llegó al 2014, digamos, terminó de descender al 2014, se estaban registrando cerca de 20,000 homicidios al año y volvió a repuntar, ¿no? Para tener como su nivel más alto en más de 35,000 homicidios durante del 2017-2018 al 2021-22, ¿no? Que fue el momento en que ya comenzó a descender. O sea, se estabilizó, por decirlo así, y luego comenzó el descenso. Cuando lo vemos en términos más relativos, o sea, en términos de cuando lo vemos como un indicador por tasa, ¿no? La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, igual en esa misma franja, se observa que pues venimos de 1990 de tener una tasa de cerca de los 16, 17 homicidios por cada 100,000 habitantes a pasar al día de hoy hacia unos 24 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿no? Llegamos a casi tener 28, 29, 28 punto y algo en los años pasados. Son las cifras, digamos, más altas, ¿no? Registradas. Y hoy día, pues sí, se ha registrado un descenso. Claramente también es importante advertir que no es que el tema de la violencia en México esté generalizada. Sabemos que hay estados que concentran, y como decía esta gráfica, que fue la más actualizada que encontré, que es de inicios del 2023, ¿no? Desde hace varios años hay una tendencia a que solamente algunas entidades federativas concentran casi la mitad de los homicidios dolosos, ¿no? Teniendo evidentemente pues el caso
del Estado de México, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco, perdonen que me acerque, pues que no alcanzo a leer bien, Michoacán. Son las entidades federativas que más concentran, en términos absolutos, pues los homicidios, ¿no? Sería interesante aquí haber encontrado también por la cifra, digamos, por tasa, ¿no? Para hacerlos un poquito más comparables, porque, bueno, estamos hablando del Estado de México, que es el estado pues, más poblado de todo el país, y evidentemente tiene que estar, o sea, se explica que esté ahí, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, que bueno, también está densamente poblada, pues vemos que no está dentro de las primeras 6 entidades federativas. Pues bueno, de hecho, en el caso de México, ¿no? Se considera como un caso de éxito que es necesario profundizar su estudio, ¿no? Pero al menos desde la perspectiva de investigadores del Colegio de México, ¿no? El año, apenas hace unos semanas, unos meses, se entregó este informe de resultados, ¿no? Que analiza las estrategias y políticas de seguridad de la Ciudad de México desde 1994 al 2024. Estamos hablando de 30 años. Aquí encontrarán la fuente, dejo las diapositivas en el campus virtual para quien esté interesado o interesada en consultar, o pueden igual googlear, ¿no? Este informe. Es un informe que lo que hace es analizar el desempeño de las políticas de seguridad. Por tanto, deja fuera aspectos importantes como la labor de las fiscalías, la labor de los poderes judiciales y la labor del sistema penitenciario. Sin embargo, digamos, concentrándose en el caso específico de las políticas de seguridad, pues se considera que son intervenciones que han resultado exitosas, especialmente, digamos, desde la llegada, está un poco asociado a la llegada, digamos, de los gobiernos de izquierda a la Ciudad de México, ¿no? Antes Distrito Federal. Porque desde ese momento, en 1997, bueno, desde 1997, que creo que todavía había un regente priista, el cambio se da precisamente a partir del 2000, pero bueno, ya desde el 97 comenzaron a hablarse de las políticas de seguridad desde perspectiva integral. Y bueno, esto quizá está relacionado también, ¿no? Con que justo fue en esa época en la que comenzó a establecerse alineamientos de política pública en términos de seguridad, ¿no? Se genera la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otra serie de instrumentos que lo que hacen es precisamente pues establecer la necesidad de orientar esfuerzos desde los distintos ámbitos de gobierno para pues mejorar, ¿no? La seguridad. Entonces, bueno, en el caso concreto de la Ciudad de México se habla de que desde 1997 comenzaron a instaurarse programas sociales, ¿no? Para atender, digamos, lo que para algunos son las causas estructurales de la violencia, ¿no? La marginalización, la pobreza, la exclusión, la discriminación. Junto con eso, hubo todo un proceso y que todavía, digamos, no es que esté acabado, pero ha habido esfuerzos importantes de profesionalizar a las policías, ¿no? Estamos hablando de que fue una de las primeras entidades federativas donde se generaron pues estos programas de profesionalización de las policías, del Instituto de Profesionalización Policial, buscar que quienes hacen labor policía pues tengan estudios, sean personas preparadas, mejorar sus condiciones laborales, y también va de la mano con todo lo que tiene que ver con la utilización de la tecnología, ¿no? O sea, la construcción de los llamados C4 o C5, la utilización de la videovigilancia. Otro pilar, digamos, que se considera un factor de éxito o que ha contribuido a este éxito, pues ha sido la participación ciudadana, ¿no? A través de observatorios, a través de los consejos ciudadanos, a través de distintas organizaciones de la sociedad civil que van haciendo un poco el contrapeso a las decisiones de gobierno. Algo que se considera muy importante ha sido pues que la
las autoridades de seguridad se han mantenido, digamos, con naturaleza civil, ¿no? No ha llegado, digamos, al menos en la Ciudad de México. Bueno, sí, en su momento sí hubo gente involucrada, digamos, o que tiene un origen marcial, pero bueno, digamos que ha sido más la excepción que la regla, ¿no? Que la regla se ha mantenido más bien como que ha habido una operación civil por parte de los altos mandos, ¿no? Y sobre todo también cómo es que ha habido una apertura para que la academia, y no solo la academia, sino también organizaciones de la sociedad civil, estén exigiendo rendición de cuentas, ¿no? A las autoridades, estén observando y se involucren también en la evaluación de la política pública, en este caso política criminológica, que específicamente es de seguridad. Pues bueno, dentro de este informe que elaboran académicos del Colmex, se habla de que desde 1994 al 2024 ha habido un descenso importante de delitos, especialmente de delitos violentos. Digamos, llama la atención el caso, digamos, de los últimos 4 o 5 años, en donde en la Ciudad de México se ha visto el descenso muy marcado de la incidencia delictiva, pero a la par, en todo el resto de la zona metropolitana del Valle de México, que bueno, como se menciona aquí, es la más densamente poblada de todo el continente, la violencia ha incrementado, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un poco la duda de qué es lo que está ocurriendo, por qué desciende en la Ciudad de México y por otro lado se incrementa en el resto de la zona conurbada. Para algunos dicen, bueno, pues quizá la violencia se está trasladando y otros hablan de que posiblemente hay una especie como de un pacto de no agresión de las entre carteles en Ciudad de México, pero bueno, esta hipótesis es como muy débil, realmente no hay como ninguna evidencia para sostener esto, ¿no? Pero bueno, lo que sí se ha mostrado con evidencia es esto, la idea de que los delitos se han reducido en una zona que en su momento pues, fue conflictiva, fue peligrosa y que incluso pues mucha gente, ¿no? Habla todavía de la Ciudad de México como una zona eh, violenta, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, están como los retos en el caso concreto de la Ciudad de México? ¿No? Pues, número uno, yo creo que una evaluación de mucho más largo alcance, que incluyera todas estas otras áreas que no han sido vistas. Pero bueno, al margen de una evaluación de más largo alcance, se propone, ¿no? O se habla de la necesidad de que dado que la zona metropolitana del Valle de México no conoce en realidad de fronteras políticas, pues que es importante de hablar de un sistema metropolitano de seguridad, ¿no? Así como hay sistema de transporte metropolitano, etcétera, pues que exista un sistema de seguridad metropolitano, donde estén involucradas las distintas autoridades de las diferentes jurisdicciones involucradas, ¿no? En este caso, cuando menos, pues estaríamos hablando del Estado de México y de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, sabemos que la zona metropolitana del Valle de México abarca más áreas geográficas. También se considera que se necesita estudiar con mayor claridad cuáles han sido los factores que han llevado a que haya un descenso tan marcado en los delitos violentos, ¿no? O sea, porque lo que se tiene es una evaluación más de carácter descriptiva, de bueno, esto es lo que ha ocurrido, pero explicativa no se tiene. Entonces creo que por ahí es donde haría falta identificar qué es lo que se está haciendo bien en Ciudad de México, si es que realmente se lo podemos atribuir a las intervenciones en materia de seguridad. Y bueno, pues con esto concluyo prácticamente la última sesión de la maestría. Les agradezco su paciencia, les agradezco el que me hayan acompañado a lo largo de estas sesiones. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentarios, sugerencias, pues por supuesto agradeceré puedan mencionármelos, sea por un mensaje de WhatsApp o directamente de manera personal ahora próximamente en el coloquio. Me dará gusto saludarles y bueno, espero que tengan buena tarde y
les dejo un poco de material de lectura en el campus virtual para quien guste o esté interesado en seguir revisando estos temas. Gracias.